oficio al acto público del mes de junio del Instituto Argentino de Ciencia Genealógica. Hoy tenemos como expositores a nuestra secretaria, la señora Luz Ocampo de Sarabí, y a nuestro miembro de número, Federico Massini, que han de exponernos sobre la genealogía de doña Catalina de Plasencia, esposa del conquistador Juan Gregorio Bazán. Nuestra expositora, la señora Luz Ocampo de Sarabí, empezó en nuestros quehaceres genealógicos no hace tanto tiempo. Empezó con publicaciones vinculadas a su propia familia. Así fue que sacó los Gali, los de la Croix, la familia de su marido, los Sarabí. Y por fin se ha especializado en la zona de La Rioja, en nuestro norte, y ha empezado a publicar de forma persistente temas vinculados especialmente a La Rioja. Especialmente tratado fue el tema de La Rioja del siglo XVIII en su padrón de la Santa Cruzada de La Rioja y su jurisdicción del año 1767, que publicamos en nuestras fuentes documentales en el año 2015. Pieza importante que tratada y referida en muchos documentos y libros referidos a La Rioja, pero nunca había sido íntegramente publicado. Es el censo valiosísimo. En ese siguió en su tarea de investigación de temas riojanos en otro trabajo que también tuvo mucha significación, que fueron otra línea de los Bazán de Pedraza, que publicamos en el año 2017, y donde desentrañó una línea de los Bazán de los Llanos que había sido hasta ese momento ignorada o poco conocida. Siguió esa línea con las viudas en el padrón de La Rioja de 1767 y publicamos en nuestra revista 38 en el año 2018. El siguiente trabajo fueron Bazán de Pedraza, Baronía Tura Servín, aportes sobre sus genealogías, que publicamos en la revista número 42 en el año 2022, donde dilucidaron, junto con Federico Massini, su coexpositor de hoy, dilucidaron la baronía de los Bazán de Pedraza, mejor dicho, estaban ya dilucidadas, se sabía que era Alonso de Tura Servín, pero había una equivocada afiliación de Tura Servín, reproducida inclusive por nuestro recordado e insigne amigo genealogista Alejandro Moyano, basados en un pase a Indias equivocado. Es decir, Alonso de Tura Servín, al momento de pasar a Indias, consigna pone al marido de su madre, porque no el padre. En este trabajo de Federico y Luz se logró establecer exactamente quién era Alonso de Tura Servín. Una genealogía no insigne, pero absolutamente acreditada. Su padre era un zapatero próspero.
Siguió ahora este trabajo de nuestros autores, Luz y Federico, con esta genealogía que han de exponernos hoy, genealogía de doña Catalina de Plasencia, dilucidando la genealogía de la mujer de Juan Gregorio Bazán, el fundador de la familia, el genealógico. Referente a La Rioja también fue su trabajo de los Ortiz de Ocampo, que publicó Luz en la revista número 40 en el año 2020. Y referido también al norte, no estrictamente La Rioja, fue la descendencia altoperuana de Juan Ramírez Velasco, también en coautoría de Federico Mazzini, publicado en la revista número 40 en el año 2020. Indico también que nuestra expositora fue autora en los volúmenes que sacamos en el año 2016 y en el año 2019, respectivamente sobre los congresales de Tucumán y constituyentes de 1853. Luz fue autora del capítulo referido al presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, diputado por La Rioja, en el libro sobre los comensales de Tucumán, y fue autora, decía, del capítulo referido a Juan Llerena, constituyente por San Luis, en el libro correspondiente a los autores de nuestra Constitución. Todo esto respecto a la señora secretaria. Paso ahora a comentarles los antecedentes de Federico Mazzini, que nació en Córdoba en 1977 y es contador público nacional, graduado en 2003 en la Universidad Nacional de Córdoba. Comenzó desde muy joven a realizar investigaciones genealógicas en su provincia, discípulo de don Alejandro Moyano Aliaga, recordado amigo, autor de obras memorables. Fue su colaborador en materia heráldica cuando Moyano Aliaga publicó su libro sobre los Cabrera en el año 2003. En el año 2001 fue nombrado miembro de número del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, actual Academia Argentina de Genealogía Heráldica, que hoy integra como académico de número. Entre 2005 y 2011 fue director de publicaciones del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba. Radicado en Buenos Aires por razones profesionales, en el año 2013 fue nombrado miembro de número de nuestro instituto. Es miembro correspondiente de las instituciones de estudios genealógicos de Rosario, Salta, San Juan y Catamarca. Ha participado como expositor en diversos congresos realizados en Córdoba, Chile, México, Perú. Tiene muchos trabajos publicados. Leo algunos. Registros matrimoniales del Archivo Nacional de Asunción del Paraguay, 1688-1722, en coautoría con Alicia Sosa de Alipi, publicado en anuario número 48 de la Academia Argentina de Genealogía Heráldica, publicado en Córdoba en 2020. La descendencia altoperuana de Juan Ramírez Velasco, que mencioné antes, en coautoría con la señora de Sarabí, y que fue publicado en Genealogía número 40 del año 2020. Notas sobre la ascendencia de los Obregón, publicado en Córdoba en 2019. Nuevos aportes sobre antiguas familias de la gobernación del Tucumán, publicado en Genealogía número 38 en el año 2018. Un caso de mestizaje, José Lorenzo de los Santos y su descendencia, en coautoría con Alicia Sosa Alipi, publicado en Córdoba en 2018. Don Magán, en coautoría con Lucio Pérez Calvo, publicado en Genealogía número 37 en el año 2017.
El origen de los Ruiz de Alarcón salteños, en coautoría con Alicia Sosa de Lippi, publicado en el anuario número 45 de Córdoba en el año 2017. Ayora, en coautoría con Prudencio Bustos Arañarás, publicado en el anuario 45 de Córdoba en el año 2017. Los García Piedra, publicado en anuario 44 de Córdoba, año 2016. Montañeda y Gijón, publicado en anuario 43 de Córdoba, año 2015. Un aporte para el estudio de los gobernadores del Tucumán, 1563-1782. En coautoría con Eduardo Kuhl y Alejandro Moyano Aliaga, publicado en la revista número 2 de la Academia Americana de Genealogía en el año 2015. Notas genealógicas sobre los gobernadores del Tucumán, 1700-1782, publicado en el anuario 42 de Córdoba. Bueno, tienen unos cuantos más. Luz, Federico, adelante. Bueno, nosotros pensamos hacer una cosa. Hola. Bueno, nosotros primero que nada queríamos decirles que nuestra idea hoy es compartir todo lo que disfrutamos de esta investigación, además de todo lo que conseguimos, la cantidad de documentos que pudimos relevar, leer y disfrutar, porque nos encontramos con muchísima documentación que estaba ahí y que no la habíamos visto nunca. Fede, vos pensabas un poco decir también que lo que más nos ayudó a encontrar todo esto fue el estar absolutamente abiertos a encontrar lo que sea. Por eso encontramos, por ejemplo, un mayorazgo donde estaba la mayorazgada 10 gallinas. Ese era el mayorazgo. Bueno, o por ejemplo, que al frente, vamos a ver el escudo de la familia, al frente de la tumba, donde está el escudo, una bruja invocaba al demonio a la noche, a pedido de una señora con mal de amores. Entre ese tipo de cosas encontramos muchísima más documentación de lo que imaginábamos. Por eso tuvimos que dividir el trabajo en dos. Primero la familia de Catalina de Plasencia, porque pensamos que es muy relevante para entender cómo se formaron los Bazán de Pedraza en el Tucumán. Y luego vamos a tratar en otro trabajo a la familia de Juan Gregorio Bazán, que también estuvimos trabajando acá. En realidad, todo esto que arranca con todo lo que surge del trabajo anterior, que era antecedentes sobre Tula Servini. Esto nos llevó a ver qué pasaba con la persona. Nosotros en el trabajo anterior vimos que a partir de las voluntades de Catalina de Plasencia, la viuda del conquistador Juan Gregorio Bazán y de Alonso de Tula Servini, se formó entonces la baronía efectiva con la baronía efectiva Tula Servini se formó la conocida estirpe de los Bazán de Pedraza. La estirpe de Bazán de Pedraza surgió entonces mediante el matrimonio que concertó la hidalga doña Catalina entre su nieta, doña Francisca Bazán de Pedraza, ya huérfana en ese momento, y el escribano mayor de la gobernación del Tucumán, que era Alonso de Tula Servini. Ahí fue donde nos propusimos investigar la genealogía y conocer a doña Catalina de Plasencia, porque queríamos entender a este personaje femenino cuya presencia fue vital
para el posicionamiento familiar de los Bazán de Pedraza entre las familias principales de la gobernación de Tucumán. Indudablemente, Catalina trató de exaltar la posición de sus descendientes en India, repitiendo y adaptando en el remoto Tucumán indiano el proceder de su familia, que era de la castellana villa de Talavera de la Reina en la provincia de Toledo. Para poder adentrarnos en esto, buscamos analizar el tiempo personal de Catalina de Plasencia, tanto en España como en Indias, y también recreamos su desenvolvimiento social. Mirando de este modo su entorno familiar y tratando de completar su genealogía, llegamos a comprender en parte su larga y azarosa vida. Es un personaje que nos resultó muy interesante. Para el punto de partida de la investigación que queríamos hacer, teníamos retazos de información. Además de las referencias que de ella surgen del libro de Martínez Villada, Los Bazán, ahí está publicada una relación de Bernardino de Albornoz. Conocíamos entonces esos datos que se daban allí y conocíamos el nombre de su esposo, la filiación de Catalina y su origen, porque teníamos noticias del pase a Indias. En el pase a Indias de Catalina, que está fechado en Sevilla en enero de 1569, podemos ver que dice que es Catalina Núñez, hija de Pedro González de Plasencia y de Catalina Núñez, natural de la villa de Talavera, que se despachó al Perú y va a ser vida maridable con Juan Gregorio Bazán en la nao de Rodrigo Alonso. En cuanto a lo que encontramos en los dichos de Bernardino de Albornoz, por esto nos enteramos que él refiere que Catalina era hermana de Pedro González de Plasencia, un mayorazgo lugareño. Dice Bernardino de Albornoz en esta relación, este memorial, que dice que uno de los hermanos fue Juan Gregorio Bazán, que casó con una señora, hermana del mayorazgo Pedro González de Plasencia, y más adelante sigue diciendo Albornoz, otro hermano fue Antonio de Enciso, que casó con una señora Plasencia, hermana de Juan de Plasencia, el que tenía el vínculo. Bueno, también leímos en Serrano Redonet que había una transcripción de una partida que transcribió Rosa Pérez Canepa en la revista 5 del Instituto Peruano, que decía así, que en Lima, el 8 de mayo de 1619, se casaba Pedro González de Carvajal, natural de Talavera e hijo de Juan de Plasencia Carvajal y de doña María Pareja, con doña Isabel de Castro, nacida en el matrimonio del doctor Gabriel Muñoz de Santa María con doña Juana López de Castro. Ahí, cuando intentamos ver esta partida en Family Search, no la encontramos, pero sí dimos con el bautismo el 6 de junio de 1620 en San Marcelo, Lima, Perú, de una Margarita Manuela González, y el 6 de marzo de 1623 en San Sebastián, Lima, Perú, el bautismo de Juan González de Carvajal. Ambos dos eran hijos de este matrimonio, entonces fueron nietos de Juan de Plasencia Carvajal, natural de Talavera. Nos preguntamos si este sería el vínculo del mayorazgo talaverano que mencionaba Albornoz. Bueno, buscando ubicarnos en tiempo y espacio, con solo estos datos, encontramos que en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que se conservan las relaciones topográficas de los pueblos de España hechas por orden de Felipe II, esta obra de
de valor incalculable, ordenada por Felipe II en 1574, fue en 1768 copiada en la parte que se refiere a Talavera de la Reina por don Pedro Antonio Policarpo García de Bores y La Guerra, que era un natural de Toledo, pero que era vecino de Talavera. Él copió la parte que correspondía a Talavera, añadiendo algunos comentarios al margen. Este espléndido trabajo se conservó en la colección de manuscritos de Borbón Lorenzana de la Biblioteca Pública de Toledo, y por suerte se puede consultar en el sitio web de la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. Ahí encontramos que está escrito que esta villa, refiriéndose a Talavera, tiene poco más de 2.000 vecinos y no se sabe que haya tenido más. De estos vecinos, o sea, de entre los 2.000, son 200 los caballeros hijosdalgo que gozan de todas las excepciones que gozan los demás hijosdalgos de estos reinos. Los otros vecinos son ciudadanos labradores y oficiales que viven de sus labores y oficios y de sus granjerías y haciendas. Allí, el cronista continúa enumerando los mayorazgos de Talavera, sus titulares, las armas que usaban y el importe de sus rentas anuales. Es ahora que ahí vamos a ver los 15 escudos de los mayorazgos que están mencionados. El mayorazgo de Juan de Ayala y Guzmán, el mayorazgo que poseía don Juan Sáenz de Toledo, el de los Meneses, el de la Casa de los Duques de Estrada, el de don Luis Félix Jufré de Loaiza, el de don Fernando de Carvajal, el de García Suárez de Carvajal, el de Bernardino de Meneses, el de Pedro de Meneses, el de Gaspar Duque de Estrada, el de Hernán Girón de Loaiza, el de Álvaro Cervantes de Loaiza, el de don Cristóbal Ramírez de Arellano, el de don Juan de Salcedo y el de Esteban Suárez de Toledo, hijo del doctor Fernando Suárez de Toledo. Y a esta numeración sigue una acotación que es la que vemos ahí. ¿Cuál era el mayorazgo de los Plasencia? Y entonces lo encontramos diciendo que hay otros vínculos de hijosdalgos y particulares que por ser de poca renta no se hace mención de ellas, y estimamos que en este último grupo se encontraba la familia de doña Catalina. Bueno, para poder encontrar, unir todos estos fragmentos de genealogía, procedimos a revisar toda la documentación vinculada a los Plasencia Carvajal de Talavera de la Reina disponibles en el sitio web del Portal de Pares. Lo que encontramos nos superó. Fue ampliamente... Bueno, en cuanto a lo que encontramos de documentación, la cantidad es enorme de documentos. Básicamente, por el periodo que estamos investigando, no hay partidas sacramentales, son solamente documentos notariales y sentencias judiciales en la Chancillería. Gracias a Dios se peleaban muchísimo, pleiteaban mucho, había muchos testigos emparentados, se aclaran muchas vinculaciones en los documentos. Pero antes de pasar a la parte de genealogía, vamos a hablar un poco de la heráldica, para entender, digamos, qué es lo que encontramos, cómo establecemos. Las armas que usaron los González de Plasencia o González de Carvajal o Carvajal de Plasencia, usaron de forma distinta a todos sus apellidos, son las armas plenas de Carvajal. Esa lápida que se encuentra en la parroquia de San Andrés, que es donde un siglo después la bruja invocaba al demonio de la noche, la lápida dice: este entierro de capilla es de Gaspar de Carvajal, vecino de esta villa. Murió el 22 de diciembre de 1613.
Fundó en ella una capellanía de misa de tarde los días de fiesta, y que se diese limosna de cada misa medio ducado. Dejó por su heredero, el patrón, a Juan de Carvajal Hilera, su sobrino, y a los sucesores en su casa y mayorazgo, el cual hizo poner en esta piedra y escudo en el año de 1618. Bueno, ¿cómo hicimos para establecer si era efectivamente la misma familia? Porque habla de un Juan de Plasencia, o de un Juan de Carvajal y de un Gaspar de Carvajal. No lo sabíamos. Ya veníamos viendo. En realidad esto fue un poco digamos, esta parte la adelantamos, pero fue una conclusión que sacamos de la documentación que vamos a ver ahora. La investigación, si bien nosotros analizamos mucha documentación, se basa en 3 documentos fundamentales. El primero es una ejecutoria de Alía, con sentencia en 1552. En 1549 es la sentencia. La documentación, esta de la ejecutoria es fundamental, pero no solamente para la familia placense, sino para el resto de Talavera, porque se estaban tramitando varias ejecutorias, y en todas esas se remite a los autos de Juan de Plasencia. Por ejemplo, la de los Aguirre, la larga ejecutoria de los Aguirre de Chozas de Canales, que es un pueblo de la jurisdicción de Talavera, y una de los de la Rúa también. Bueno, en este caso, Dijimos que eran familia. claro, están todos familia, emparentados. Esto, que era una forma de pedir que estaba bien armada y bien fundamentada, es una cosa que se utilizó como antecedente en todas las familias emparentadas de Talavera. Y de ahí surgen los datos genealógicos, pero porque los testigos van declarando, y después todos los otros pleitos de la época en Talavera refieren a esto y refieren a estos mismos testigos. Bien, y en este documento, que es bastante largo, debe tener unos 350 folios, bueno, se aporta una enorme cantidad de información genealógica, se llega hasta el bisabuelo del litigante, el primer Pedro González de Plasencia, nacido hacia más o menos 1420. Se plantea el origen posible por la línea de varón a los Carvajal de la ciudad de la villa de Plasencia, de la ciudad de Plasencia. Se mencionan los nombres de las esposas, lo cual es fundamental porque hay 4 generaciones de Juan de Plasencia, lo cual la homonimia es terrible. Igual Pedro González hay varios. Hay, por ejemplo, un testamento del segundo esposo de una de las abuelas fechado en 1480, y una transcripción de un padrón de María Forera de 1548, de una de las parroquias de Talavera, de Santa Leocadia. Digamos, lo que fuimos haciendo es, con la documentación que realizamos, armar árboles genealógicos incompletos, pero o fragmentarios, y luego ir cruzando hasta donde podemos. Donde podíamos cruzar la información, la cruzábamos y la otra la dejábamos pendiente. Hicimos como una especie de rompecabezas genealógico con los distintos árboles que podemos armar por cada documento. El segundo documento importante es el segundo documento, lo que nosotros dijimos en broma entre nosotros, el pleito de las gallinas. Es una sentencia ejecutoria, pero no idealidad, sino es una sentencia, es la sentencia que da la Chancillería de Valladolid en apelación, por un pleito que Juan de Toledo y Silva, un vecino de Talavera, hace contra Francisca Núñez de Carvajal y Andrés de Plasencia, quienes vamos a ver que son una hermana y un sobrino de doña Catalina. Por unos bienes que estaban vinculados a un mayorazgo, que era un censo perpetuo de 600 maravedís y 12 gallinas, las cuales están contadas, nombradas, enumeradas. No era muy rico el mayorazgo. No era muy rico, por eso encontraron mal. Esto además nos llevó a ver un poco que los mayorazgos hasta esa época no tenían límite
Después, muy posterior, el hecho que se haya dispuesto que materialmente los mayorazgos tenían que tener una determinada importancia económica, porque esto de la gallina no debe haber sido lo único. Pero que se hacía permiso real, sí. Claro, Sí, pero sí. en estos casos hay una serie de vinculaciones que encontramos que son muy irregulares en su Sí. formación y en su orden de llamada a la sucesión. Entonces esto generaba permanentes pleitos, por suerte. Porque así pudimos hacer una genealogía. Por ejemplo, esto de las 12 gallinas podemos establecer la genealogía de la línea de Catalina de Plasencia. La línea de sus padres, abuelos y además la descendencia de sus hermanas que no conocíamos. Y que además ya ahí empezamos a ver que usan alternativamente el apellido materno, el paterno, el del abuelo. Entonces, ya sabiendo que esto era lo que se hacía en este momento, estábamos abiertos a ver que una persona podría estar nombrada Plasencia y en otro momento de su vida estar nombrada como en lugar de Juan de Plasencia como Juan Carvajal o Juan Plasencia Carvajal o González de Plasencia. Y el tercer documento, que es muy posterior, es un pleito, es la sentencia también ejecutoria de un pleito de 1702, sobre un mayorazgo también bastante regular, que lo pleitea don Pedro Sabiria Corral como marido de doña Juana Carvajal de Plasencia. Hasta ahí muchos no tenemos qué vinculación podía haber, pero como doña Juana, otra doña Juana de Plasencia, homónima, funda por testamento en 1619 una vinculación, todos los pleiteantes tuvieron que acreditar su ascendencia o su vinculación a la fundadora. Es así como podemos descubrir que la esposa de este señor Pedro Sabiria Corral era descendiente de una hermana de doña Catalina de Plasencia. Doña Juana de Plasencia dice, de los señores Francisco de Plasencia Carvajal y de doña María de Venera, su mujer y mis padres, y nieta legítima de los señores Pedro González de Carvajal y Catalina Núñez, su mujer y mis abuelos. Ella casada en segundas nupcias. Sí. Aquí vamos a la parte genealógica. Luego, cuando pudimos terminar de ensamblar todas las genealogías fragmentarias que tuvimos, el panorama pareció muy claro. Y encontramos hasta los bisabuelos de Catalina de Plasencia. Empezamos, digamos, no vamos a leer la genealogía para no aburrir a nadie, pero básicamente el primer Pedro González de Plasencia, nacido en 1420 aproximadamente, casado con doña Gracia. Doña Gracia no sabemos su apellido, está mencionada como doña Gracia, lo cual es muy raro, una doña en el siglo En XV. esa época. Sí, y doña Gracia parece que le gustaba A hablar veces mucho. me gustaba hablar porque todos los testigos dicen, porque a mí me dijo doña Gracia, en varias oportunidades los distintos testigos mencionan que doña Gracia les había dicho tal cosa, tal otra, y eso no era una cosa habitual de encontrar una... No, bueno, doña Gracia, ¿qué era lo que decía? Que su marido era descendiente de los Carvajales de Plasencia, por línea de varón. Una pista que puede servir para futuras investigaciones en Plasencia. También doña Gracia es un nombre muy sugestivo porque hay varias Gracias endonadas en el siglo XV en Talavera de la Reina. No podemos ubicar que sea exactamente alguna de ellas, pero están todas vinculadas a la descendencia de doña Sevilla López de Villalobos, que varios las conocen aquí. Este matrimonio tuvo varios hijos, de los cuales se desprenden dos ramas. La rama primera es la rama de doña Catalina y la rama segunda que vamos a ver. La familia de doña Catalina de Plasencia, la rama de ella, ya vemos que hay un Pedro González de Plasencia, el abuelo se llamaba Bartolomé, no encontramos el nombre de su esposa. Este Bartolomé hay una sentencia liberándolo de un asesinato. Estaba preso y lo liberan. Y menciona a su padre, entonces pudo hacer la vinculación con la generación anterior. Fue el padre de Pedro González de Plasencia, casado con Catalina Núñez. De Catalina Núñez, la madre de Catalina, la esposa de Juan Gregorio Bazán. Todavía no hemos podido filiarla, digamos, pero tenemos creemos que pertenece a la familia Núñez de Mesones, que es una familia que viene del valle de Uña y se instala a mediados del siglo XV en Talavera de la Reina.
Es una filiación a comprobarse. Son los inicios que nos van quedando y que nos van llevando a que tengamos que hacer después la genealogía de Catalina Núñez. Sí. Nos obligan. Bueno, nosotros conocemos un solo, hasta ahora, por la relación de Bernardino Albornoz publicada por Martínez Vidal, sabíamos que tenía un hermano, que era el mayorazgo, Pedro González de Plasencia, otra vez. Pero encontramos 3 hermanas más. Bueno, 2 hermanas y un varón. Doña Francisca Núñez de Carvajal, que era viuda para 1598, doña Ana de Plasencia y Francisco de Plasencia. El varón Francisco de Plasencia tiene descendencia en Guatemala, extinta, y se crea el mayorazgo, una de la hija, Juana de Plasencia Carvajal, por disposición testamentaria en 1618, crea ese mayorazgo que pleitean en los saberes de Corral en 1702. La descendencia que queda en Talavera sigue por su hermana Ana, casada con López de Ortega, Esa familia se queda en Talavera y la podemos seguir hasta finales del siglo XVIII. Es una familia que consigue hábitos de Calatrava, de Santiago, son guardias marinas, guardias de corps, es decir, mantienen una muy buena posición dentro de Talavera, son alcaldes, regidores, etc. Por lo tanto, se puede seguir esa descendencia, yo calculo que hasta el día de hoy. Nosotros lo cortamos a la investigación del siglo XVIII porque era la cantidad de información que teníamos era enorme. ¿Quedan Plasencia de Talavera? No por verdad. Quedan Montero, Gaitán de Espinosa, Ordóñez de Villapirán, Polina Femenina. Plasencia no. No que sepamos. Hay unos Quijanos de Arcas, Carvajal y Plasencia. De hecho, la baronía aparentemente se extingue en esta línea porque en el mayorazgo sucede la línea femenina y las llamadas al mayorazgo suceder están primero los varones y luego las mujeres, y son las mujeres las que lo van heredando. En este caso, la segunda línea, que es la de Juan de Plasencia, el que hace la ejecutoria en 1549 y que tiene sentencia en 1552, pudimos ver la señora Ana Vázquez, que es su esposa, la esposa del primer Alonso de Plasencia. Contamos con el testamento del segundo marido, Antón Vázquez de Prado, bastante difícil de leer, el testamento del 16 de julio de 1490. Dice muchas cosas interesantes. Como vemos nuevamente, hay otros Pedro González de Plasencia y luego 4 generaciones de Juan de Plasencia. Los volvieron locos mientras investigamos. Por suerte sabemos los nombres de las esposas, entonces pudimos ir marcándolos en el árbol genealógico sin equivocarnos y sin temor a confundir. Bien, esta línea sigue en la próxima fila. Y aquí hay una probable descendencia en Lima, que es lo que mostramos al principio con el retraso de información que teníamos. Hemos podido entroncarlos con la línea de... Esos que están bautizados como Margarita Manuela González de Plasencia. A ver, antes de que te vayas de acá, vamos a ver el tema de... vamos a hablar sobre la línea. Porque leyendo la tantas veces mencionada ejecutoria ganada en 1552 por Juan de Plasencia, el documento en el que se siguen las instancias procesales repitiéndose enorme cantidad de veces y de manera tediosa las declaraciones testimoniales, hasta que se hace mención a la existencia de un privilegio firmado por el rey Enrique IV que tocaría al abuelo del litigante. La respuesta a esta alegación por parte de los Plasencia fue rápida y terminante. Presentaron varios testigos, entre ellos Juan Sánchez Solano, clérigo, cura de la iglesia de Santiago Nuevo, nacido hace 1520, quien declaró que él era uno de los herederos de Juan Sánchez de Plasencia, también clérigo y cura que fue de la iglesia de Santiago Nuevo de Talavera, y en cuyo poder había estado el mencionado privilegio por el cual el dicho señor rey dio licencia a Juan de Ayala el Viejo, que fue de la villa de Talavera y abuelo que fue de un Juan de Ayala, aposentador,
que fue del emperador y rey nuestro señor, asimismo difunto, para que armase caballero a Juan Sánchez, que fue casado con una hermana del abuelo del que litiga, y que armándole concedió las franquicias y excepciones y libertades por leyes de estos reinos que se les conceden a los hombres hijos de Jacob. Traducido, esto quería decir que había una licencia dada por el rey en donde no quedaba claro que los digamos que no quedaba claro de la documentación, no surgía que el privilegio no se les había dado a los Plasencia. Es decir, ellos lo que querían es que quedara claro que no eran hidalgos de privilegio, sino por linaje. Sí, de hecho lo que dice Juan de Plasencia cuando declara, dice, ni él ni su padre eran hidalgos por privilegio, sino por linaje. Se probaba una ideología de sangre. Hacía una enorme diferenciación en esa época, todavía en el siglo XVI, con respecto a la hidalguía de privilegio. He visto en varias ejecutorias que diferenciaban la hidalguía de privilegio, que la consideraban de menor valía, de menor calidad. de menor calidad, a la hidalguía de sangre. Y la otra cosa fue la reacción que tuvieron cuando Frías de Albornoz echa en cara a... Esa es la parte de Gregorio. Sí, pero le echa en cara que figuraban en el padrón de moneda forera, cuando en realidad no es así, porque el padrón es de 1548, todavía eso no era un padrón de pecheros, se fue transformando con el tiempo en padrón de pecheros. Bueno, también hicimos con la documentación que encontramos un apéndice que puede ser útil sobre los Durán de Plasencia. Martín Villada, cuando transcribe a Bernardino Albornoz da una especie de comentario general sobre los Durán, porque están relacionados tanto a los Plasencia como a los Gregorio, la familia de Juan Gregorio Bazán. Lo que encontramos también, esta familia también tiene una ejecutoria de 1560 aproximadamente. Tiene una curiosidad por la línea Frías, por Mayor de Frías. Los Frías de esta familia son los antepasados también de Luis de Salazar Castro, el genealogista, que venían de Arenas de San Pedro, de Ávila. Una línea pasa a Talavera de la Reina, a mediados del siglo XV. Si se fijan, uno de los nietos del fundador, está casado con una hermana de Diego Gómez de Pedraza. Bartolomé Durán está casado con María de Madrigal, la hermana de Diego Gómez de Pedraza. Y otra nieta, María Durán, está casada con Alonso Gregorio de Prado, que era sobrino de Juan Gregorio Bazán. Es decir, hay una vinculación con esta familia permanente. Pero todavía más con otra señora, a la cual no podemos filiar, pero sin duda pertenece a esta familia, que es Isabel Durán. Perdón lo confuso del cuadro, pero es que hay dos hermanas que se casan con dos hermanos y sus hijos se casan entre sí. Son dobles primos hermanos que se casan y hacen información para pasar a Indias en 1632. Isabel Durán se casó con Francisco de Retamoso, que era hermano de Marcos Retamoso. Marcos Retamoso es el antepasado de todos los Retamoso, los del Sueldo y los Figueroa y Mendoza, que están en el Tucumán actualmente Argentina, y más. Y me pareció muy curioso de que estos Diego de Guzmán, que también tienen Gaspar de Guzmán, no sé si se podrían llegar a identificar con Guzmán Pacheco, que se establecen en Catamarca. Yo se lo pregunté a Provencio Justo Argañarás, que trató sobre el tema y se quedó con la duda. No pudimos confirmar, pero puede ser un juicio. ¿Me parece? Esos Durán que decía que pasaban ahí, ¿en qué parte de Pasa, el Durán que pasa en Indias pasa como criado a Honduras. Pero el pase en Indias no significaba que se quedaran a donde quieren pasar, sino que quizás estaban en Honduras y luego pasaron al Perú o Chile, se cambiaba permanentemente.
Volvamos a Catalina. Ahí. Quería hacer un último comentario. Por lo que vimos después de todo este estudio, es que armamos la biografía de Catalina y encontramos que Catalina, que se casa con Juan Gregorio Bazán, tienen una única hija, queda sola en Talavera de la Reina cuando él viene acá y viene a la conquista por 20 años antes de que la mande a llamar. Catalina evidentemente cuando viene de vuelta a hacer vida maridable con su marido, pero con su hija ya casada. Es decir, habiendo quedado ella en Talavera al abrigo del mayorazgo lugareño que era su hermano, que asumimos muere sin descendencia porque el mayorazgo pasa a otra rama, ella evidentemente ha sido la que ha concertado el matrimonio de su hija María con Diego Gómez de Plasencia, con Diego Gómez de Pedraza. Y ella funciona como cabeza de familia al tomar esas determinaciones, evidentemente, y después hay otro signo que también nos la pinta como la mujer fuerte y la cabeza de esa familia. Cuando la manda a llamar Juan Gregorio Bazán y ella decide venir, le dice a Diego Gómez de Pedraza y a su hija, vamos hacia allá, es decir, ella toma la determinación. Cuando llegan a Indias, es decir, ya no le es extraña la conducta de maridar, y, digamos, como se hacía en la época, remediar. Seguramente cuando muere Juan Gregorio Bazán, queda ella con María y Francisca y Juana en Santiago del Estero. Es ahí donde María se casa después con Blas Ponce. La otra nieta, que no era la más chica, Francisca creo que era la más chica de todas, se casa con Dávila Barrera, quedaba Francisca. Es entonces donde ella toma contacto con Tula Servín, ella aporta, digamos, repite lo que se ve a través de la vida de ella en Talavera que hacía la familia. O sea, concertaban los matrimonios, por eso eran tan endogámicos. Y era la forma de mantener el estatus social de la familia y mantener el prestigio, es decir, poner en valor el prestigio de los antepasados siempre. Eso era una cosa que me llamó poderosamente la atención, porque justamente los Bazán de Pedraza son la primera familia riojana que ve que hace presentaciones y poniendo en valor los méritos de los antepasados, pero no solo para el mayor, sino para el mayor y todos los hermanos. Hay 2 generaciones que lo hacen y así nombran a todos los hermanos. Evidentemente, eso hizo que se mantuviera el prestigio de Juan Gregorio agregado a nosotros. Pero esa información que menciona Luz la realiza Catalina de Plasencia, ya viuda, y gracias a la combinación entre el talento de Alonso de Tula Servín y lo que aportaba de memoria Catalina de Plasencia, que seguramente se debe haber inspirado en la ejecutoria de 1552, porque todas las ramas de la familia de Plasencia la conocían y la mencionan en la documentación. Por lo tanto, no debe haber sido ajena a esa ejecutoria y debe haber entendido el valor que tenía
como instrumento legal para luego solicitar mercedes. Y debe haber apreciado, Catalina, el expertise de Tula Servín para presentar toda la documentación necesaria, que de hecho después, gracias a las presentaciones que hace con los méritos y servicios, Tula Servín es declarado benemérito. Así es. Y la familia, bueno, utiliza esas informaciones que se realizan a fines del siglo XVI durante más de un siglo. Lo mismo que los ejecutores que usaron los Plasencia en Talavera de la Reina. Es decir, todos sabemos que en realidad España vino a una, digamos, vino con el fin de traer su cultura, no vino a otra cosa. Y bueno, esta era la forma. Los españoles que venían replicaban lo que conocían, replicaban su cultura, su forma sus políticas matrimoniales, sus formas de reproducción social para hacer la América, ¿no? Bueno, eso es todo. Pregunta, digo, quiero hacer no sé si es un aporte sobre el significado de estar empadronado en el padrón de la moneda corriente, porque yo tengo el padrón de la moneda corriente de 1548 de Chinchilla de Monte Aragón, donde aparecen molinas que tienen que ser los mismos molinas Navarrete de Córdoba, que son de Chinchilla, ahí. Y ahí está clarísimo que en el padrón figuran no los que pagan, sino los exceptuados. Porque en cada nombre aparece propiedad exceptuado. Fernando de Molina, hombre de Fijo Daigo, propietario del caballo. Entonces, si figura en el padrón, era Hidalgo. Es un padrón de excepciones. Porque todos los demás pagaban. Exacto. Son Ahí excepciones figura impositivas. justamente si en posesión de Hidalgo. En este caso, todas las cuestiones de fiscalidad nos sirvieron muchísimo en este trabajo. Ya sea moneda forera o, por ejemplo, hay un trabajo muy bueno, una tesis doctoral que es sobre la fiscalidad en Talavera y su tierra. Y, por ejemplo, hay varios miembros de la familia que son fieles del mercado o fieles de la plaza, que es un cargo que ejercían los hijosdalgos y que se encargaban de controlar los pesos y medidas que se usaban en el mercado de la plaza. Este tipo de información, por ejemplo, lo que eran las alcabalas para el pan, los que se presentaban para una especie de licitación de grano, también se dividía por estado, el noble y el pechero. Los Plasencia y los Gregorio, como vamos a ver en un futuro trabajo que vamos a presentar, estaban dentro de los diálogos. Digamos, está en la ¿Sabrán Alberto? Sí. Hola. Mucho gusto, Carlos. Y gracias por la exposición. Interesante. Sobre los Carvajal. Más fuerte, hablamos. Sobre los Carvajal, quiero hacer un comentario o una pregunta. El primer fraile dominico que entró en territorio argentino fue Fray Gaspar de Carvajal. Vino con Núñez de Prado y Alonso Trueno. Son los dos primeros frailes y que intervinieron en Santiago del Estero en el siglo XVI al inicio. Después Fray Gaspar de Carvajal volvió al Perú y fue provincial y lo acompañó a uno de los Pizarro en la navegación por el Orinoco y por el Amazonas y dejó escrito. Lo quieren ubicado Fray Gaspar de Carvajal. No, lo único que tenemos como fraile es un Alonso de Plasencia, de la línea de la segunda línea, la línea que hace la ejecutoria, que era monje jerónimo y que por su, digamos, fue predicador extraordinario y muere en San Bartolomé de Lupiana, que es el convento sede de los jerónimos en la cabeza, y fue enterrado junto a los generales de la orden. Es el único que fue provincial en el Perú y se llamaba Gaspar, ustedes se nombraron. Claro, el Gaspar de Carvajal es muy posterior, es de 1620, fallece, la época, aparte muere en Talavera. También en los Oscaris, había unos Oscaris Carvajal, ese que se firmaba Oscaris Arce, a veces se procedía Carvajal. ¿Tendrá algo que ver? Y nosotros hemos tratado Carvajales
pero no tienen ninguna relación con este. Es una familia muy extendida. Ellos hablan de que vienen de Plasencia, donde está la línea mayor de los Carvajal, pero no hemos podido troncarlos a la línea medieval, digamos. Primero que tenemos este Pedro que sale del Carvajal, que es nacido hacia 1420, aproximadamente, que es el bisabuelo de Cataluña. Es una notabilidad para nosotros ese Fray Gaspar del Carvajal, porque fue el primero que vino como dominico, pero después volvió al Perú, hizo una carrera y estuvo en el Amazonas, en el Orinoco, en aquellas épocas. Una pregunta. ¿Encontraron documentación sobre los Aguirre de la Rúa? Yo estoy trabajando sobre Aguirre. ¿Alguna pista sobre la heráldica que le podría corresponder? No hay ninguna. Muy difícil que lo encontremos. Hay una, estaban, sí, de los Gregorio, no de los Aguirre. Los Aguirre, porque aparte, a ver, vamos a hacer una. Aguirre es casi como un accidente en la genealogía de Francisco Aguirre. La carga que tiene social y el peso que tiene en Talavera de la Reina no viene por los Aguirre, sino por los de la Rúa, que era su familia paterna. Muy polémica, muy complicada. Sí, es hija de Hernando de la Rúa. Y es muy compleja la familia de la Rúa. Fue muy perseguida, fue muy polémica por su actuación, es decir, ya pronto publicaremos sobre eso. ¿Y hay heráldica de la Rúa? No que lo sepa. Estaba una capilla funeraria en una iglesia que se murió, pero era de una de las hijas que andaba con un Cienfuegos, que no era de la villa de Talavera. Hay que decirle algo más. Todavía no se llega a encontrar nada, ninguna de las escritores habla de armas de la Había un origen vacongado y muy próximo. Por Aguirre no lo sabemos. Mencionan algo así, pero no hay ningún documento que lo pruebe. De la Rúa se puede ir hasta finales del siglo XIII, del siglo XIV. Los Meneses. Meneses tampoco. La genealogía que se dio de esa Catalina de Meneses no coincide con la cronología, ¿no? Es una materia que publicó Lima y sí, pero es muy difícil con esa genealogía suelta. Aparte, primero puede no ser una baronía Meneses, es decir, puede haber tomado el nombre de una abuela o bisabuela. No está suelta, no aparece ninguna no hay no hay ninguna pista. Es todo muy tentador a veces porque pareciera que encaja, pero si no lo podés apoyar documentalmente, después resulta que se desarma todo. Porque a veces queda muy lindo. Sí, lo interesante para mí de la genealogía de Francisco Aguirre precisamente son los de la Rúa, que son muy complejos. Los otros Aguirre que vinieron con él, eran como 3 o 4. Hay una línea es Aguirre por varón. Claro, son Aguirre por varón. Sí. Sí, era claro. De la Rúa, Aguirre, Cornejo. Seguir sacando y no puedo. Bueno, muchas gracias.